Hola amigos, esta es la nueva Mitsubishi Expander modelo 2022 y esta es la versión más equipada de la Expander, que cuesta alrededor de 420,000 pesos. No tiene sus rines de 17 pulgadas contra 16 de la básica, tienen asientos de tacto piel, tienes su canastilla superior, etc. ¿No? Ahí está, Expander Cross, y vamos empezando a mostrar el interior de esa camioneta. Hay espacio detrás de la tercera fila, no es un mundo de espacio, pero hay espacio. Cuando tú ves, por ejemplo, la Rifter detrás de la tercera fila, prácticamente no hay nada de espacio, ¿no? Y esta sí la tiene. Aquí tienes lugar para guardar pequeños objetos, aquí las herramientas. Los plásticos me parecen de buena calidad. Y vamos viendo el tema del espacio trasero. La segunda fila en general tienes buen espacio, ¿no? Pues aquí está, pero para que tengas un espacio suficiente para la tercera, de hecho esta no es tactopiel, es tela nada más. Tienes anclaje para sillas de niños, ¿no? Esta parte central del asiento la puedes plegar y transformar en un descansabrazos bastante útil. Hay revisteros, hay agarraderas, hay salida de aire acondicionado trasera, cinturón de seguridad, y hay incluso en la tercera fila las agarraderas, cosa que me gusta. No por ir en la tercera fila tienes que ir sufriendo. Para entrar a esa tercera fila, nada más levantas esa palanca y ahí te pones. El espacio aquí es relativamente reducido. Déjenme bajar este asiento. Es un espacio reducido. O sea, para adultos tienes que ir en trayectos muy cortos. Yo la segunda fila ya la ajusté para mí, y la tercera fila sigue siendo corta. Es más para niños o para adultos que midan, digamos, menos de 1,70, para que estén más o menos tranquilos. Sin entrar y salir me pareció una solución bastante bien hecha de parte de Mitsubishi. Muy sólida, agradable. Miren, lo que les decía. Aquí el asiento está ajustado para mí. No hay salida de aire trasero. Esta es una pequeña consola. Y desde aquí vemos el tablero. Vamos a mostrarles más de cerca. Me gusta que sea de este color café con negro. Esa combinación de café con negro de la tela me parece bastante bien. Esta consola central, tienes esta charola que puedes remover, tienes una toma de corriente de 12 voltios, par de portavasos, freno de estacionamiento. La caja es automática de 4 velocidades. Aquí tienes un puerto USB, hay CarPlay, hay Android Auto. Aquí hay otra toma de corriente. Aquí puedes guardar algunos objetos, una muy buena guantera. Hay portabotellas en las puertas y los acabados son plásticos rígidos, pero están bien, ¿no? La pantalla también está bastante bien. Ahí la prendemos y ahorita le vemos. Miren, te da la bienvenida, se tarda un ratito en prender. Vemos que es una pantalla hecha por Clarion para Mitsubishi. No me gusta que no tenga un botón de volumen, ¿no? Y tienes su cámara de reversa, lo que en un vehículo de ese tamaño se agradece mucho. Botón de encendido y aquí los controles de audio y para el Bluetooth del teléfono. Esto es importante, control de estabilidad. Solo esta y la Honda BRV lo tienen, ¿no? Entonces, la camioneta está muy bien. Aquí, miren, bastante buen espacio para cabezas
Y listo, este es el buen interior de la Mitsubishi Expander. Déjenme les muestro el motor. Amigos, el motor 4 cilindros transversal 1.5 litros con 103 caballos, 105 libras-pie de torque. Miren lo chiquita que es la batería, ¿no? Cada día son más eficientes esas cosas. En paquetes más chicos haces lo que antes nadie hacía. Vamos a manejarla y luego le doy mis conclusiones. Bueno amigos, pues estoy manejando la nueva Mitsubishi Expander modelo 2021-22, mi querido Noé. ¿Cómo se va a vender? ¿Como 21 o como 22? Llega como 22, estimado Sergio. Modelo 2022. Estoy aquí a un lado de un buen amigo, Noé Sánchez. Nos conocemos de hace mucho tiempo y hemos trabajado juntos muchas veces. Es un muy buen amigo, gran piloto. Gracias, amigo. Y vaya que vale la pena dar una vuelta como copiloto de Noé. Aprende uno mucho. Pero ahora no estamos en un vehículo precisamente deportivo, ni de los que nos gusta, vamos, más a él que a mí. Estamos justo en un vehículo familiar, ¿no? Que es la Mitsubishi Expander. ¿Qué es la Expander? Es un monovolumen para 7 personas, que llega para competir en un segmento donde Toyota lo inauguró con la Avanza hace ya muchos años. Y mucha gente estuvo, digamos, nadie más se hacía la idea de que era un buen segmento, de que era un buen lugar en donde estar. Tanto que la siguiente que llegó fue la Honda BRV, mucho tiempo después, y casi inmediatamente después Suzuki trajo la Ertiga. Más tarde la XL7, que es una Ertiga con una versión... digamos una versión más equipada de la Ertiga. Y ahora Mitsubishi trae la Expander. Quiero pensar que al igual que todas las demás, esta también viene de Tailandia. Esta viene de Indonesia, Sergio. De Indonesia. Así okay. es. Bueno. Y es una camioneta con buen espacio interior. Me gustan los acabados, ¿no? En principio se ve bien. Estoy manejando la versión austera. Y en esa versión, digamos, austera, pues de austera no tiene mucho. La diferencia es que los asientos son de tela en esta, en la otra es tactopiel o algo así. Tactopiel, Sergio. ¿Y qué más hay de diferencia con relación a la más equipada y esta Noé? Traemos en las cantoneras de plástico, okay, que la hacen ver con un look un poquito más rudo, más agresivo. Traemos cromo en los espejos, cromo en las manijas. Ajá. Y... los rines en 17 pulgadas contra 16 de esta versión. Vamos mecánicamente hablando. Estamos hablando de un motor de 4 cilindros, 1.5. Así es. 103 caballos. Así es. Y el torque. 104, que eso es interesante. 104 libras-pie de torque. Creo que es el mayor torque de la categoría. Así es. ¿No? Otra cosa que esta camioneta tiene sobre sus rivales, o por lo menos sobre 2 de sus 3 rivales, si no consideramos la Peugeot rival, de alguna manera la Rifter puede ser considerada rival por transportar a 7 personas, pero yo lo veo en otra categoría. Para mí esta es rival de, insisto, de Avanza, que no cuenta por precio y por cualidades, que no las tiene muchas, de Ertiga, que me parecía la más equilibrada del segmento, por lo menos hasta el arribo de la Expander, y de BRV, que no es un mal producto, pero no tiene tanto espacio como la Ertiga y era un poquito más cara. Esta en precio está más parecida a BRV, ¿no? ¿Cuánto cuesta esta, Noé? Esta versión es de 398,000, Sergio, y tenemos la Expander Cross, que llega en 419,000 pesos. 419, ok. La caja es una caja automática de 4. ¿Hay versiones con caja manual? No, solamente caja automática, 4 velocidades. Igual que las del segmento. Hay algo que nos encantaría que pasara con estas camionetas, aunque tuviera por lo menos una caja de 6 o tuviera también 6 bolsas de aire. Esta tampoco tiene 6 bolsas de aire. Esta lo que tiene sobre las rivales es
control electrónico de estabilidad, algo que no tiene ni la Ertiga, ni la XL7, ni la Avanza, ¿no? Entonces esa sí tiene lo que le da un toque, digamos, más seguro que las demás. Aquí estamos cruzando un camellón y con eso vemos que a pesar de la distancia entre ejes, la camioneta tiene altura buena, suficiente del suelo como para que no peguen los topes. De hecho, te interrumpo un poquito, amigo Sergio. Son 20.7 centímetros de altura. De altura al piso. Es una altura bastante buena. Les doy un ejemplo. La Volkswagen Taos tiene 16 centímetros de altura al piso. Eso es mucho mejor. ¿Y qué tal se mueve? Bueno, le pisamos aquí en una subida y la camioneta se mueve bastante decente. No es un bólido, no vas a ganar arrancones a un Corvette Z01 que no ya conoce más o menos, ¿no? Pero es una camioneta que dentro de su categoría, insisto, se mueve bastante bien, de una manera muy decente. La suspensión es cómoda, la dirección, sí, sé que es para allá, para donde vamos, pero nomás para terminarla, no te me asustes, ya me perdí por aquí, ahora ya me lo sé. Lo que quiero es terminar un poquito las sensaciones de manejo aquí. La visibilidad es buena, el espacio es bueno, insisto. La precisión de manejo, híjole, lo ideal es manejar una tras otra, pero en este momento me da la impresión de que esta tiene un nivel de precisión entre dirección, frenos, suspensión, etcétera, mayor que la de sus rivales, ¿no? Habrá opciones más baratas, en especial la Avanza, ¿no? La Avanza compite, la base de la Avanza compite por precio y no es el caso de esta. Y están las versiones, digamos, más equipadas. Esas versiones más equipadas, aquí vamos a dar una vueltecita en esta mini glorieta. Ya no me asusto eso. Y regresa, ya no te asustes. Y es un producto que yo creo que va a gustar. Estéticamente está dentro del lenguaje de diseño actual de Mitsubishi, que es un lenguaje controversial, ¿eh? Si miras la nueva L200, por ejemplo, ¿no? O la... que me va el nombre. Outlander, en Montero. No, ni Outlander en Montero, más abajo. Eclipse Cross. La Cross. Eclipse Cross. Sí, okay. sí, la Eclipse Cross, exactamente. Entonces, el frente es ese, es muy marcado. Es una cuestión de gustos, te gusta o no te gusta, es, insisto, una cuestión muy personal. Pero la primera sensación que me deja es un buen producto, no siento ruidos interiores, tienes aire acondicionado, tienes pantalla, tienes CarPlay, Android Auto. Así es, las dos. Y listo. Entonces, en general, las sensaciones son buenas. Ahora les quiero mostrar un poquito, vamos a darle una vuelta por afuera de la camioneta para mostrarle estéticamente cómo es, y vamos a dar una filmadita también por adentro para que ustedes vean cómo está el espacio y los acabados de la nueva Mitsubishi Xpander. Noé, muchas gracias como siempre por tu aporte. No me hubiera acordado de todas las cifras en este momento. Gracias, amigos. Estamos a la orden. Pues ahí está, amigos, la nueva Mitsubishi Xpander modelo 2022. Les comentaba del diseño, ¿no? Esto se volvió típico de Mitsubishi, con sus faros, con LEDs en la parte superior. Te transmite como rudeza, ¿no? La ves y te da la sensación de quítate de mi camino, y esa es la intención de Mitsubishi, el logotipo grande y orgulloso por ahí. Dos faros de niebla
Los espejos son cromados en esa versión, tiene también canastilla superior, los rines ya les comentaba son distintos. Aquí en el color negro se disfraza un poco este faldón lateral y alrededor de los marcos de las ruedas que vienen también en plástico negro, y todo eso le da un poquito un aire de todoterreno. Déjenme, miren, les muestro en otra versión, pero en otro color. Mire, esta es la versión básica, ¿no? Y en esta no tienes estas molduras en color negro, los espejos no son cromados y los rines son distintos y un poquito más chicos. Esta es la versión austera. Esta cuesta 398,000 pesos, algo así, y aquella cuesta 420. Es una buena opción para el que está buscando un vehículo de 3 filas, y la parte mejor, la que más me parece loable, es que cuente con control de estabilidad, sobre todo en un vehículo familiar. Si Mitsubishi se anima y logra poner 6 bolsas de aire, va a pasar a ser la favorita de todo el segmento, ¿va? Muchas gracias por verme, nos vemos aquí en el siguiente video. Adiós.